Hola disfrutones. Hola. Esta vez vamos a hacer una escapada a Buitrago de Lozoya, uno de los pueblos más bonitos de la Comunidad de Madrid. Está a los pies de la Sierra del Guadarrama y su casco urbano y murallas son bien de interés cultural. Os va a encantar. Una curiosidad que hay aquí en Buitrago es que hay un museo de Pablo Picasso, cuando en España solamente existen en Barcelona y en Málaga. Pues aquí en Buitrago es que vivió un gran amigo de Picasso, su barbero, Eugenio Arias. Tenían una relación súper estrecha y a lo largo de los años pues le fue regalando diversos objetos que luego Eugenio, cuando volvió aquí a su pueblo natal, lo legó a la Comunidad de Madrid y han hecho este museo, pues eso, en honor a Eugenio Arias y a su amistad con Pablo Picasso. Mirad, esta es una foto antigua de Buitrago, pero es muy útil para que os podamos explicar el recorrido que vamos a hacer. Este es el Museo de Picasso, donde estamos ahora. Vamos a bajar hasta donde empiezan las murallas, donde está la corazza, que ahora os explicaremos qué es eso. Vamos a ir todo por aquí, por todas las murallas. Aquí está la iglesia, la torre del reloj y fuera están las terracitas de la Plaza de la Constitución. Y si os fijáis, tiene forma de cabeza de caballo, ¿lo veis? Hold on when you need a friend, I'll never let you go again. Reach out when your mind's uneasy, 'cause I'll understand. ¿Sabes qué es eso que hay ahí? Que se sale un poco como de la muralla hacia el río. No, ¿qué es eso? Se llama corazza, y que sepas que el castillo de Buitrago tiene una de las corazzas mejor conservadas del mundo. Es precisamente eso, como una especie de apéndice de la muralla que lo que hacía era asegurar el aprovisionamiento de agua, sobre todo en el caso de que el castillo fuera sitiado. Antiguamente, que sepáis que no estaba así, había un puente que llevaba al otro lado porque lo que había en la otra orilla era el palacio de caza del Marqués de Santillana. Al terminar la visita por las murallas llegáis al castillo. Aunque oficialmente es gótico mudéjar del siglo XVI, se ve muy bien la influencia árabe en la parte de abajo, con ese ladrillo, cal y piedra que hay, por ejemplo, aquí, ¿veis? Es muy curioso porque tiene 7 torres y todas son diferentes. De hecho, hay una hexagonal, que Sí. eso es una curiosidad porque no suele haber en los castillos torres hexagonales. El Marqués de Santillana lo convirtió en palacio. Y de hecho aquí vivió Juana la Beltraneja, la enemiga de Isabel la Católica, y María Jesús, nuestra embajadora, nos contaba cómo el Marqués de Santillana primero protegió a Juana la Beltraneja, pero cuando vio que ésta iba a perder la guerra, pues empezó a hacerle la pelota a Juan II, que era el padre de Isabel la Católica. Y por lo visto las fiestas que se corrieron aquí, Juan II, el Marqués y alguno más, fueron de las que todavía suenan por la noche. De las que todavía se troban. Aunque ahora sea pleno verano, que sepáis que es muy interesante que vengáis en Navidades, porque justo aquí se organiza un Belén viviente que es de los más importantes de toda España. Buitrago merece la pena no solamente por su patrimonio cultural, sino también por toda la riqueza natural que encontraréis en sus alrededores. Entrad en buitrago.org y tenéis un montón de rutas de senderismo. Nos hemos quedado con ganas de hacer 2, la Cañada Real Segoviana y la Senda del Cerro de las 5 Villas. Una ruta también muy conocida aquí en Buitrago es la de los Canchos, que son esas formaciones rocosas que veis ahí arriba. Está como a 1 hora de aquí. Si queréis tener la imagen perfecta de Buitrago, desde ahí la podéis hacer. Fell inside. Now I'm living in a matchbox. All this time. Estamos justo en el vértice de las murallas, que es donde se ve muy bien, pues eso, ese río que hace como una especie de U, y detrás de nosotros tendréis una vista estupenda de toda la parte antigua de Buitrago, con la iglesia, la torre del reloj. También desde aquí podréis ver el puente viejo de origen romano y donde se supone que había como una especie de cadena y se pagaba el vasallaje para poder entrar en la ciudad. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head.
en la Plaza de la Constitución encontraréis un montón de bares y mesones bien ricos. Igual luego nos tomamos una cervecita en una de esas terrazas. Aquí detrás de mí tenéis la Torre del Reloj, otra de las torres que hacían entrada de las murallas hacia dentro del pueblo. Está muy bien conservada. Aquí podéis ver fenomenal, al lado de la Torre del Reloj, pues como era esa muralla, que sepáis que era de origen árabe del siglo XI y que se construyó para proteger la ciudad de los posibles ataques cristianos que se produjeran desde el norte de la península. Mirad aquí al lado del arco, qué hotel más cuco, se llama La Beltraneja. Atravesando el arco llegamos a la iglesia de Santa María del Castillo, que es muy importante en Buitrago. Toda esta parte de la entrada es original, el resto de la iglesia se ha restaurado porque se quemó durante la Guerra Civil. ¿Has visto eso de asilo? Pues esta leyenda de asilo significa exactamente eso. Antiguamente, en la época medieval, cualquiera que entrara en la iglesia estaba protegido de todo, hubiera hecho lo que hubiera hecho, fuera ladrón o lo que fuera, si entraba aquí estaba protegido incluso de la ley. Esta cruz procesional es muy importante en Buitrago, es del siglo XVI y tiene pues bueno, una historia muy curiosa por lo que es tan importante en el pueblo, y es que en la guerra civil, para protegerla, estuvo escondida en un pozo envuelta en trapos, que de hecho pues bueno, en algunas zonas se puede ver un poquito de deterioro de haber estado allí escondida, y después lo que hicieron es desmontable. Y entonces se repartieron los diferentes trozos de la cruz entre los vecinos del pueblo. Y para los niños que viven aquí, entre ellos para nuestra embajadora, dicen que es un hecho muy curioso que cuando eran pequeños era como que la cruz no estaba, no existía, pero en el momento de sacar a la procesión se volvía a montar misteriosamente porque todas las familias aportaban ese trozo que habían guardado con todo su cariño durante el año de esta cruz. Don't let it get to you, you're better than you know. When facing times of doubt, stand up and you grow. Estamos recorriendo la muralla, para eso sí que tenéis que sacar entrada, pero vamos, es muy baratito. Los euritos. Y ahora mismo estamos encima de la Torre del Reloj, en lo que llaman el Adarve Alto. Tiene unos muros brutales, entre 9 y 16 metros, y cuenta con torreones, barbacana, foso, torre y alcázar. Aquí también podréis ver una exposición permanente de máquinas de asedio medievales. Mirad qué bien se ve desde aquí la iglesia de Santa María y la Sierra de Guadarrama ahí al fondo. De hecho, este enclave es precioso porque está a los pies de la sierra y luego rodeado por un río. Fell inside, now I'm living in a matchbox. All this time, all it needed was a little spark. Qué rica que estaba la cervecita me apetecía, que nos encima hemos tomado en la plaza. Encima con este calorazo. Muy importante, un beso enorme a María Jesús, que ha sido nuestra embajadora. Nos ha contado además que hay un montón de mesones en Buitrago donde comer buen cochinillo y buen cordero. Por cierto, si queréis ser embajadores de nuestros vídeos, igual que María Jesús, nos mandáis un mail a viajandonuestroaire@gmail.com y nos contáis por qué vuestro pueblo es interesante, ya sea porque como este tiene murallas y castillos y tiene mucha historia, o por la gastronomía, por la naturaleza, lo que sea. Sed nuestros embajadores, ¿vale? Que estamos deseando que nos enseñéis sitios chulos. Nosotros ahora vamos a cambiar de ubicación, pero porque tenemos que celebrar un cumple de unos de nuestros mejores amigos, algún grupillo que ya lo habréis visto en otros vídeos, que vamos mucho con ellos, y nos vamos a ir a otro pueblo de la Sierra de Madrid que se llama Guadalix de la Sierra. Aquí al ladito, a menos de 20 minutos. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Give me my heart back, 'cause somebody stole it and put it in your head. Ahí que bien hemos comido en este sitio. En general ha sido un día muy bueno. Buitrago en un día, muy interesante. Y luego aquí el asado buenísimo y os tomáis una copita, que estáis aquí en la terraza divinamente, con lo cual pues un plan perfecto. Durante toda la semana vamos a subir un montón de vídeos y fotos chulas a nuestro Facebook, Twitter e Instagram.
si no nos seguís, hacedlo. Venga, hombre, que queremos tener seguidores nuevos, ¿vale? Domingo que viene a eso de las 8 de la tarde, un nuevo vídeo en... Viajando a nuestro aire. Adiós. Adiós.